Bueno, muchas gracias, Pilu. Vamos a abrir las preguntas. Me parece que es un tema más que interesante para poder aprovechar estos últimos 15, 20 minutos. Para las preguntas vamos a hacerlas con micrófono. Negro. Bueno, a ver quién... Allí, preguntas. Liliana, Sur Pampeano. Al lado de la cámara. Ahí, al lado de la cámara. Vayan levantando la mano, así la sacamos el micrófono, hacemos más ágil. Aquel que quiera preguntar después. Liliana, dale. Mi pregunta es esta. Nosotros entre diciembre de 2016 y enero del 2017, nuestra asociación rural tiene un ejido de 1,5 millones de hectáreas de monte netamente de bosque nativo de Caldenal. Nosotros, el departamento de Caleu, que es elegido buena parte de mi sociedad rural, de 1,5 millones de hectáreas, se quemaron casi 500.000 hectáreas de bosque nativo. Perdimos lamentablemente gran parte de ese bosque que llevaba años de vida. Por aquella zona, la ley de bosque dice que tiene que tener un ancho de las picadas cortafuego de 12 metros de ancho y no más que eso. Los fuegos que arrasaron esta zona, este verano, lo mínimo que tenían, porque no se combatió en su primer momento desde distintos, defensa civil o manejo de fuego, lo que sea, se tardó 3 o 4 días y se hizo muy ancho. En realidad, lo mínimo que llevaban eran 12 kilómetros de ancho, ¿sí? Eso quiere decir que era incontrolable y lamentablemente perdimos mucho, no solamente la ganadería, sino el bosque nativo. Yo lo que quisiera decirle a usted a ver qué opinión le merece eso, porque nosotros hoy no podemos hacer picadas más que el ancho de 12 metros que establece la Ley Nacional de Bosque y de la cual la provincia de La Pampa se adaptó a la misma. Y para nosotros es insuficiente y no es porque querramos matar el bosque nativo, sino porque en estos casos y en estas circunstancias lamentablemente se perdió más de lo que se ganó. Nada más. Bueno, muchas gracias por el planteo, tomo nota, voy a llevarlo a las áreas correspondientes para notificarnos. Lamentablemente, en ese sentido, hay muchísima legislación que o no está definida. En general, la legislación en líneas generales siempre están bien definidas. Lo que fallan son las reglamentaciones. Y después, lamentablemente, hay otra gran falla en lo que es la implementación y fundamentalmente el control de la implementación. Es un trabajo que se está haciendo no solo para este caso en particular que usted está planteando, sino para prácticamente la mayoría de toda la legislación vigente que tiene que ver con nuestra producción. Así que tomo nota como para que... entiendo que está tomado nota porque fue un tema muy recurrente y muy tratado en el momento de los incendios, pero igualmente lo voy a llevar. Muchas gracias. Pablo. Te voy a dejar una inquietud, si me permites. Bueno, conozco el sistema silvopastoril, fue coordinador institucional de algún congreso importante. ¿Cuál es el estado de hoy? Es que lamentablemente en nuestra provincia, en Santiago del Estero, tenemos una zona amarilla, roja y una verde, como tú sabes. Ahora, estamos avanzando con el MBGI, pero, digamos, es exploratorio, son 20 casos que se están tomando, nos parece bueno, pero ¿cuál es la cuestión? Que vos tenés un inmobiliario que es parejo, o sea que para la zona verde, buena, de Bandera, de Quimilí, paga lo mismo que en Yuchán, en los centros del medio, donde hay otra productividad, y con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que la deforestación va a seguir mientras exista ese esquema, porque no puedes producir, o sea, el fachinal que está en una zona roja o en una zona amarilla, si no puedes hacer un silvopastoril, es absolutamente improductivo y lo único que hace es generarte costos con esta ley de presupuestos mínimos que adoptó y que aprobó la provincia. Es un tema que cada vez que puedo lo digo, así que discúlpame, pero es una inquietud que tiene la FAS, la federación nuestra, y es común a todos porque se transforma en un problema económico serio, digamos, ¿no es cierto?
porque siguen llegando a la cuenta y la productividad no es posible aumentarla. Gracias, Pilu. No, gracias a vos, Pablo, por plantearlo, porque me das la oportunidad de contarles que justamente en este tema de cómo está legislado y después cómo está reglamentado la ley de bosques es un ejemplo de cómo sirvió para detener la deforestación. Pero, por otro lado, genera inconvenientes, porque estas áreas, para los que no están familiarizados con la ley de bosques, plantea un área colorada, roja, donde no se puede tocar absolutamente, un área amarilla intermedia entre preservación y producción y un área verde donde se produce. El área amarilla, que es la que fundamentalmente plantea Pablo, es la que está generando problemas, no solo en Santiago del Estero, sino en toda la zona, porque no sirve para ninguna de las dos cosas. No sirve ni para producción ni para preservación como está diseñada. Entonces, lo que se está trabajando, como son potestades provinciales, lo que se está trabajando es con los gobiernos provinciales para poder modificar esta reglamentación, porque en lugar de ganar todos, perdemos todos. Así que eso se está trabajando, me consta que se está trabajando mucho. Es un camino difícil porque justamente tenemos a estos grupos de los que mencionábamos antes, que lamentablemente impiden soluciones que necesitamos todos, tanto medioambientales como económicas. Así que refuerza este trabajo. Gracias. A ver, antes de pasar al micrófono, acá hay un par de preguntas. Una tiene que ver con siembra directa. Con la aparición de rama negra, con ISA bonariensis y su no solución con agroquímicos, se está volviendo la rastra de discos. ¿Está en vía de solución el tema? ¿Esto sería un retroceso? Sí, es un gran retroceso y lamentablemente es como antes cuando yo les decía, todo el mundo, porque es más fácil decir, es todo culpa del cambio climático y todo culpa de los productores también. Nosotros sabemos, y no les voy a contar a ustedes que tienen seguro mucho más experiencia que yo, que nosotros cuando producimos vamos teniendo problemas y todos los años la naturaleza nos sorprende con un problema diferente y al que tenemos que buscarle solución. Una de las grandes consecuencias de políticas desacertadas es justamente haber perdido la diversidad de cultivos y es la mejor herramienta que nosotros tenemos para solucionar todos estos problemas, ¿no? Y fundamentalmente la imposibilidad de tener todo el año con cultivos nuestros suelos. Entonces, la rama negra es uno de los costos enormes de políticas públicas desacertadas. Lo que pasa es que es un desacierto también. Entiendo la desesperación que te puede dar un lote de rama negra, pero el desacierto de pasar una rastra es tremendo, porque esa rastra no va a solucionar el problema de la rama negra. Y la rastra te rompe lo que hoy, después de 4 años de trabajo, en un estudio que es único en el mundo hasta el día de hoy y que empieza en pocos días la versión 2.0, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Universidad de Quilmes, fue Luis Wall como científico que lideró este grupo de más de 100 investigadores públicos y privados, 12 organismos de investigación, Rizobacter como compañía comercial especialista en microbiología de suelos, APRESID como ONG y el grupo Romagnoli aportó campos en distintos lugares. Se estudiaron suelo virgen, suelos con las prácticas que promovemos nosotros, que las promovemos desde APRESID, pero que son las prácticas que compartimos los productores en Argentina, y los suelos con las prácticas que estábamos haciendo los últimos años de políticas tan desacertadas en el país. Hacíamos siembra directa, pero no rotábamos cultivos, no fertilizábamos. Los resultados que vemos, hay millones de resultados y por eso se abre una nueva línea. Pero si se los resumo, el más resumido es que el suelo con las prácticas que nosotros compartimos se asemejan muchísimo a los suelos naturales, tienen muchísimo en común y los suelos con prácticas no adecuadas no tienen nada en común con los suelos naturales.
los suelos con nuestras prácticas y los suelos con prácticas inadecuadas tenemos mucho en común, o sea, no tenemos recetas acabadas, tenemos que seguir mejorando. Pero después, por ejemplo, muestra que si nosotros no movemos el suelo, favorecemos una microvida en el suelo que nos controla un montón de enfermedades e insectos que nosotros tendríamos de otra manera si estaríamos moviendo el suelo, porque crecen y de la misma manera que crecen en los suelos naturales. Por otro lado, hay una cantidad de bacterias que se comportan como promotoras de crecimiento. Entonces, tenemos, sin uso de insumos que no solo son un costo para nosotros, sino que son un problema para el medio ambiente, naturalmente la naturaleza genera esa microvida que ayuda a que los cultivos sean mejores. Me refiero a cultivos de granos, cultivos forrajeros, a todo, a la forestación, a todo. Y en ese sentido, ustedes saben que el fósforo en el suelo, en muchos lugares hay mucho fósforo, pero que no está disponible, que por eso, a pesar de tener mucho fósforo, hay que colocar como fertilizante sintético. Resulta que esta microvida que asemeja también a los suelos naturales, permite que ese fósforo esté disponible para los cultivos. Solo para decirles casos que a nosotros nos pegan directo. Y eso no es que pasamos una rastrita y no pasa nada. La rastra esa nos devuelve casi a foja cero. Cuanto más frágil es la zona, y si tenemos mucha rama negra, generalmente es muy frágil, nos devuelve más rápido a la fragilidad. Es rápido volver a la fragilidad del recurso natural y es muy difícil la construcción. Entonces, bienvenidos la diversidad de cultivos, bienvenidos los cultivos de cobertura si no podemos hacer cultivos comerciales diversos, bienvenidos los cultivos que nos ayudan no solo a controlar las malezas, sino también que nos ayudan a generar todo eso en el suelo y a tener buena cobertura después para nuestro suelo. Creo que son otra de las grandes lecciones aprendidas en momentos tan duros que vivimos. Bien, allá pregunta el micrófono. Sí. ¿Nombre y de dónde? Sí, nace? Yo soy Carlos Bender de Entre Ríos, del departamento Diamante. Como la pregunta mía es que al principio de la década del 90 ya se inició, por ejemplo, por lo menos en nuestra zona, la siembra directa es un sistema increíble porque producimos sin mover y estás en lo correcto en el diagnóstico. La pregunta que yo quiero hacerte es ¿por qué si acá en Argentina estamos en el 90% y en otras partes del mundo donde esos países justamente han sido superiores a nosotros en otras cosas, en otra tecnología, ¿por qué todavía no se está adaptando este sistema que sería revolucionario para el mundo? Qué buena pregunta. Y lo primero es ser argentino y tener los gobiernos siempre en contra nuestro. Eso fue lo mejor, porque siempre impulsó que nos las tengamos que arreglar solos y tener que buscar soluciones, y eso fue el máximo avance. Lamentablemente tenemos lugares como Estados Unidos, que tiene una tecnología enorme y que debería también tener un liderazgo absoluto en esto, pero tiene gobiernos muy protectores de los productores. Entonces al productor, si se ponen a pensar, por ejemplo, la sequía enorme que pasó Estados Unidos, creo que fue el año después que nosotros, acá, no me acuerdo por ahí, prácticamente ellos no lo sintieron porque tuvieron la misma ganancia entre la ayuda del gobierno, el seguro, no tuvieron ese problema. Nosotros, como todo el tiempo, si no le buscamos la vuelta para que nuestro resultado sea positivo, no vamos para adelante. Y por eso, con más razón, somos los primeros que defendemos los recursos naturales. La Unión Europea, por ejemplo, tiene buenos suelos todavía y tiene una burocracia que vive de muchísimas convenciones, instituciones y organismos que dicen trabajar por el medio ambiente y el hambre del mundo, fundamentalmente África, pero en realidad lo que alimentan es esa burocracia y esos organismos con poca voluntad de trabajar en territorio.
y poco reconocimiento que el éxito de Argentina y de Sudamérica es que esto nace de los productores. Después los productores los comparten entre ellos, después vienen los técnicos y la ciencia a validarlo, ahí crecemos todos juntos. Y diría que recién ahora nosotros en Argentina estamos pensando, tuvimos por supuesto ejemplos aislados en los distintos gobiernos, pero recién ahora creo que por lo menos de lo que me toca a mí vivir en la producción, tenemos un gobierno que más allá de que compartamos más o menos, reconoce a nuestra actividad como motor fundamental del país. Pero básicamente la reticencia a la adopción se refiere al negocio, al proteccionismo y a la burocracia. Qué sé yo, a lo mejor no es políticamente correcto, pero quizás sea hipocresía el resumen. Nosotros tenemos muchas oportunidades en ese sentido. Europa también tiene una carencia de diseño de maquinaria agrícola adecuada y no está dispuesta tampoco a recibirla de países donde ellos consideran subdesarrollados como nosotros. Así que es un combo que lamentablemente va en contra de la humanidad. Allá al fondo, a ver, una pregunta. Bueno, Hugo Scheffler de Formosa. Un poco es aprovechar la oportunidad, creo que el ministro lo da de conocer bien, el desastre con los montes nativos de la zona de más sobre la ribera del río Bermejo, donde yo soy oriundo, no solo tumbando los montes, sino también ese desastre y tirando los árboles y la mugre en los riachos y cauces naturales. Yo creo que se tienen que tomar medidas, tenemos zonas muy afectadas por ese desastre y creo que están pasando lejos lo permitido al desmonte que autoriza la provincia. Bueno, gracias. Creo que el ministro conoce Formosa. De todas maneras, muy agradecida. Él tomó nota para hacer hincapié. Me consta que el trabajo en todo lo que tiene que ver con protección, con parar la deforestación, recuperar monte nativo y forestación, ocupa no solo un lugar importantísimo en el Ministerio. En los otros ministerios compartimos con la preocupación y el trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente y aparte es una de las actividades que más fácil y más rápido acceso al financiamiento va a tener para que mejoremos en ese sentido. Lo junto con el planteo que hizo Pablo porque realmente para nosotros es de mucha preocupación y creo que compartimos todos muchos ejemplos donde se cree que se preserva y en realidad no se preserva ni se produce, así que gracias y lo incorporo a ese pedido. Bien, Nardo. Sí, Pilu. La vaca de cría es la madre de la contaminación. En realidad el tema es que es un animal adulto que emite, tiene 9 meses de gestación y después el tiempo al destete es un periodo que no puede cortar. Si encima, como en Argentina, tenemos un 62-63% de terreno logrado, la huella de carbono se nos va a la nube. Cuando estudiamos los motivos por los cuales no podemos levantar el 63 de preñez, vemos un montón de motivos, alimentación, parte sanitaria, un montón de cuestiones a vencer, pero yo veo que en el argumento ambiental hay una nueva herramienta. Y quizás la política del Ministerio, bajada al INTA y bajada al SENASA, y acá tenés las fundaciones de lucha sanitaria, que podemos ayudar, en función de que si subimos del 63, 64 al 72 y vamos al 78, no solamente ganamos nosotros los productores, gana el país porque tiene más terneros, sino que también la huella ganadera baja. Y me parece que ese argumento, algunos lo venimos diciendo hace rato, pero no se termina de ensamblar en la política de agroindustria. Me parece que ustedes ahora que tienen un gabinete ambiental y que ese gabinete ambiental además tiene un ensamblaje muy fuerte con otros ministerios, el asunto de atacar la eficiencia reproductiva, porque además del aumento, que es beneficio para todos, genera un beneficio ambiental para el país. Me parece que es un argumento muy fuerte. Sí, totalmente de acuerdo, Dardo, por eso
planteaba que así como en su momento fue la defensa de la agricultura a nivel mundial y en el máximo lugar donde se discute esto, que es la cumbre de cambio climático, el año pasado en Marruecos fue la ganadería, justamente basados en esto que vos decís. Creo que tenemos un gran desafío, pero también hay una convicción y está bueno también que hayas recorrido el vínculo que tenemos, porque otro de los problemas que tiene el mundo es que los ministerios de producción o de agricultura con los ministerios de medio ambiente no encuentran punto en común y le genera un inconveniente tremendo para tomar las medidas necesarias para realmente tener respuesta a estos dilemas que comentábamos todo este tiempo. Y nosotros acá en Argentina es todo lo contrario. Por supuesto que tenemos algunos puntos, como todo, pero en las cosas más importantes tenemos la visión compartida, trabajo en conjunto, trabajo en equipo. Definitivamente es como una satisfacción que el Ministerio de Medio Ambiente, todos estos temas no toman una decisión ni generan nada, ninguna línea si no está agroindustria involucrada. Y me parece que me dio mucha alegría cuando Dardo me llamó para poder compartir con ustedes esto, porque me parece que ese es otro paso también que estamos dando todos nosotros, porque nosotros también somos los que tenemos que mostrar en todos los lugares que tenemos la posibilidad y la capacidad para dar esta respuesta. Y me atrevo a decir otra cosa más. Yo creo que lamentablemente la ganadería, como fue tan dejada de lado, tan poco apoyada, la seguimos manteniendo en muchos casos más como una caja de ahorro que como una actividad. Y no le pusimos a la ganadería. Por supuesto que no quiero ser imprudente y seguro que acá la mayoría de ustedes está en otro nivel, pero hablo a nivel general. Y no le pusimos la tecnología avanzada, la inversión y toda la estrategia necesaria para esto. Entonces, totalmente tomado tu comentario, tenemos que ajustar más todavía en todo lo que es política pública, porque está todo dado para que realmente ese salto no tendría que ser ningún inconveniente en darlo. Y es más, dentro del Ministerio toda el área de inventario, que es otro, más allá que el Observatorio de Inventario de Emisiones lo va a llevar adelante el Ministerio de Medio Ambiente, que es como corresponde, dentro del Ministerio de Agroindustria, todo lo que es inventario de las producciones se lleva a cabo, y el que más está haciendo justamente en foco para poder acertar en el diseño del acompañamiento adecuado es ganadería. La última pregunta. Bien, gracias. Acá adelante. Acá adelante. Acá adelante. ¿Qué tal, Pilu? Buenas noches, Hola, nos conocemos, no te había pero visto. me presento para el resto. Soy Luis Verazzi, de Fundación Venado Tuerto. Arrancando porque estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Dardo recién, la eficiencia de stock que tenemos es realmente lamentable, y hace años que se viene hablando lo mismo y es muy difícil de encontrarle una solución, una salida. Entiendo lo que comentabas recién del incentivo en las políticas públicas y demás, pero hay cosas que por ahí hay que ajustarlas un poquito, como para que el productor que hace las cosas bien se vea beneficiado no solamente por producir más, sino porque esas políticas públicas lo beneficien. Y poniendo un ejemplo sencillito, que justamente no tiene que ver con lo que estás planteando, y quizá no lo conozcas mucho, pero, por ejemplo, no sé si es en todas las provincias igual, pero al menos en Santa Fe, los productores que son libres de brucelosis o tuberculosis, o las dos enfermedades, tienen que pagar un requerido para retirar el certificado que le emite el SENASA como establecimiento libre. Mientras que el productor que no es libre, con el solo hecho de hacer una sanidad anualmente, ya está encuadrado dentro de la regla y no tiene ningún costo extra, ningún castigo, pero tampoco tiene un beneficio el productor, que es el que está haciendo las cosas bien. Sí, alguno me dirá, sí, el que está libre tiene el beneficio de hacer un sangrado cada 2 años. Sí, pero no lo hace. Por propia voluntad lo hace todos los años, para estar más seguro. Gracias.
Muy bueno, Luis. Les digo que Luis es el encargado de que esté actualizada en las reuniones. Ahora me pego muchos faltazos en Venado Tuerto, en la rural, pero él doy fe de que nos actualiza permanentemente. Gracias, Luis. Es importantísimo en este planteo que comentaba de buenas prácticas. Buenas prácticas incluye absolutamente todo. Esto es fundamental y este camino de tener un diferencial no solo nos va a ayudar a empezar a hacer el camino de trazabilidad que necesitamos en nuestra producción, que en poquito tiempo más va a ser una exigencia totalmente condicionada, o sea, no vamos a tener alternativa, sino justamente para poder premiar o darle una situación diferencial al que hace las cosas bien, pero fundamentalmente encaminar al que no cumple, porque es lamentablemente el que perjudica al resto. Así que gracias. Voy a hacer defensa de género, hay una mujer allá pidiendo. A ver, la mujer, le alcanzamos un micrófono, que no se la ve. Última pregunta entonces. A ver, a voz alta, dale. ¿Llegas, Gallego? Bueno. Ahí llega el micrófono, Espera un segundito. Hacemos la última pregunta y luego están todos invitados al lunch que ya está preparado para que cerremos la jornada de hoy. Hola. Yo te quería preguntar con la cuestión de cuando sacan la suma sobre las emisiones de carbono. ¿Se tiene en cuenta también la captura de carbono? Porque, por ejemplo, en vacas en pastura, en realidad hay una interacción entre la planta y el animal que consume a la planta y hay mayor fijación de carbono. Y me parece que eso es muy importante para tenerlo en cuenta, especialmente en vacas de cría que están en pastura. Qué bueno que lo tomas. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde sos? Bárbara Prack McCormick, de la Universidad de Lomas, y trabajo para CONICET. Bueno, gracias. Qué bueno, porque yo no profundicé en eso porque por ahí pensaba que podían aburrirlos, pero rápidamente les cuento que había dos metodologías para poder medir las emisiones, los países. Y una es la metodología 1996 y la otra la metodología 2006. Nosotros hicimos mucha fuerza para que sea 2006 porque justamente nos da la posibilidad de medir la captura de carbono y los sistemas de producción que nosotros proponemos y tenemos con alta adopción en Argentina, justamente la gran ventaja comparativa que tiene es cómo guarda carbono en el suelo, que atiende otro gran dilema de la humanidad, que es mantener a los suelos fértiles para seguridad alimentaria. Así que eso fue contemplado y por eso también es una de las mejoras que logramos cuando presentamos las emisiones generales. Esa baja, gran parte de esa baja está explicada por este tema. Muy Gracias. bien. Le damos un aplauso a Pilu Giraudo. Muchas gracias.